Hola, hola comunidad de Macondo, nuevo jueves, nuevo programa. Hoy pareciera que una edición un poquito más cerca de una guerra total en Oriente Medio que arrastre al mundo entero. Hace casi una semana Israel lanzaba unos ataques ilegales y unilaterales contra Irán, abriendo un nuevo frente de guerra en la región, centenares de víctimas civiles, altos mandos militares iraníes asesinados, científicos supuestamente involucrados en este programa nuclear iraní que Benjamín Netanyahu lleva desde 2012 más o menos informándonos con mapitas que Irán está a semanas de tener armas nucleares, aunque pareciera que precisamente a los países que tienen armas nucleares, como por ejemplo Rusia o como por ejemplo Corea del Norte, no se les atacan tan fácilmente sus instalaciones. Bueno, todo eso ocurrió en medio de unas negociaciones que llevaban Washington y Teherán sobre el programa nuclear, precisamente una casualidad, nada casual. Y Donald Trump abandonó la cumbre del G7 en Canadá un día antes de lo previsto frente a una eventual guerra total en Oriente Medio, cuya posibilidad, bueno, vamos a analizar hoy en Macondo con Breno Altman, periodista de Opera Mundi, director, fundador de Opera Mundi, parte de la comunidad judía de Brasil. Breno apareció, y lo recuerdo, hace más de un año en Macondo, justo después del 12 de octubre de 2026, diciendo algo como que a Israel solo lo iban a parar actores regionales en una guerra total. Vamos a preguntarle hoy a Breno si sigue sosteniendo esta opinión y qué opina, qué piensa a día de hoy. También vamos a hablar de Argentina porque empezó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. Ayer vimos esta Plaza de Mayo colmada de gente escuchando el mensaje que lanzaba Cristina desde el balcón de su casa, un balcón que acaparó tantos titulares y tantos espacios periodísticos, entre comillas, de Argentina. Marco Teruggi nos va a dar más detallitos sobre lo que sucedió y lo que se viene frente a esta encarcelamiento de la persona que ejercía la única oposición al gobierno actual. Así que sin más enrollarme, vamos a arrancar. No se olviden de suscribirse a Caras y Caretas, no se olviden de dejarnos sus comentarios y ya si quieren tienen ahí el botón de donaciones, nos pueden apoyar. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito. Vamos entonces a comenzar analizando lo que está sucediendo en Medio Oriente. Esta vez lo que sucede a partir de que en la madrugada del 13 de junio Israel atacó varias zonas de Irán, en particular de Teherán. Dijo Israel que había hecho ataques solo a objetivos científicos, militares, objetivos nucleares, pero bueno, uno veía en las imágenes incluso eh, que atacaron las viviendas, atacaron edificios, donde en teoría vivían este tipo de personalidades, pero matando gente de todo tipo, a mansalva. Y en esta oportunidad Irán respondió con ataques que sorprendieron a buena parte del mundo porque lograron atravesar esa cúpula de hierro tan eh, celebrada por Israel o tan de alguna manera reputada como algo invencible. Bueno, eso cayó de manera definitiva. Irán logró atacar Tel Aviv, logró atacar Haifa, lo ha hecho en sucesivas oleadas de misiles, con misiles hipersónicos, con misiles de tecnologías extremadamente modernas, muy difíciles de ser abatidos por las defensas antiaéreas de Israel, provocando daños tremendos y además acercando esto a una posición de eventual guerra total, sobre todo porque Israel está pidiendo, está demandándole a los Estados Unidos que se involucre, y los Estados Unidos, que primero daban la sensación de que no querían involucrarse, cada minuto que pasa dan más mensajes dejando ahí en el aire la cierta idea de que sí, van a terminar involucrándose. Estamos ya en contacto con Breno Altman, director de Opera Mundi y además una persona, uno de los especialistas que, con los que hemos hablado más veces sobre las políticas de Israel, que nos acompaña desde Brasil. Breno, tenemos el gusto de recibirte nuevamente en Macondo, cada vez más cerca de la guerra. No hablen de fútbol, por favor.
No, ahora no, porque ¿no? están aliados. Hoy no. Argentinos y brasileños quieren ganar la Copa del Mundo de Clubes y No, están aliados. no, 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 no. Se Marco Teruggi empieza a hablar sobre un jugador de Estados Unidos que hoy ha hecho 3 goles en un partido del Mundial, yo me voy. Yo no Messi acepto que metió se un gol haga solamente culto a hoy. la personalidad. Yo no acepto que se haga culto a personalidad de un jugador de Estados Unidos. Messi metió un gol recién contra el Porto, uno, tranqui, como para mantener el ritmo y la forma y ser competitivo para el próximo Mundial. Paréntesis. Bueno, Breno, Buenas noches, Marco. Leandro, La Marco, situación en Ina. el mundo es demasiado dramática. Además, ahí no hay cuadros uruguayos en esta Copa. Hay como futbolistas uruguayos un montón, pero cuadros uruguayos y cuadros rusos tampoco hay, así que vamos a meternos en tema. Breno, Sí, vamos a meternos en una guerra que está arrastrando como una región entera y nosotros aquí todavía disputando cosas, ¿no? Mirando sí, cuadros. Adelante, Breno, Leandro. nos anticipaste hace ya hace más de un año que en algún momento esto podía escalar a nivel regional, pero con tu perspectiva siempre muy vehemente decías, de todos modos, para parar a Israel en lo que estaba haciendo en Gaza, no hay otra alternativa que un enfrentamiento de este orden. No va a parar Israel ni por las sanciones del Consejo de Seguridad, ni por declaraciones, ni por actividades diplomáticas, ni siquiera por las condenas que podían surgir a nivel social y el aislamiento que podía sufrir el Estado de Israel. Creo que a esta altura es indiscutible que Israel tiene un aislamiento mucho mayor que hace unos años. A nivel social ya no significa lo mismo. Lo está denunciando gente, incluso dentro de la sociedad israelí, que nunca esperaron llegar a un aislamiento de esta naturaleza. Pero la actividad en Gaza ha continuado, el genocidio está recontra documentado, es indiscutible. Y lo que no esperábamos tal vez es que se desarrollara una guerra de esta dimensión con Irán y que Irán además tuviese capacidad de respuesta. ¿Cuál es tu primer análisis sobre lo que está sucediendo? Vamos a ir conversando un ratito con Breno de lo que está pasando y lo que puede ocurrir con el tiempo en este conflicto. Bueno, yo creo que hoy está más claro que nunca que no hay cómo detener Israel si no hay en contra del régimen sionista una fuerza militar capaz de pararlo. El régimen sionista tiene el mismo código genético del nazifascismo. Al nazifascismo no se podía parar por las armas de la política, había que pararlo por la política de las armas. Eso la gente lo comprendió unos más temprano, otros más tarde, de que al nazifascismo solamente se podría pararlo por la política de las armas. Ocurre exactamente el mismo con el Estado de Israel. Sin una fuerza militar capaz de imponer dolor y pérdidas a Israel, el régimen sionista no va a retroceder, no va a negociar, no va a aceptar la emancipación del pueblo palestino y no va a aceptar que haya paz en la región porque el régimen sionista tiene evidentemente planes expansionistas. Claro que no es solamente la fuerza militar que puede derrotar el régimen sionista. Yo me recuerdo que cuando estuve acá hace más de un año, cuando hablamos por la primera vez sobre lo que ocurría en Gaza, yo hablé de tres instrumentos, de tres frentes fundamentales para detener a Israel. Una frente es la resistencia palestina, otra frente es el aislamiento internacional y la tercera frente es militar. Había que, solamente con la confluencia de esos tres frentes, Israel podría ser detenido y el régimen sionista derrotado. La comparación que yo hago, Leandro, es con el proceso que puso un fin al régimen del apartheid en África, en Sudáfrica. Lo que ocurrió en los años 80, la confluencia entre la resistencia negra liderada por el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, que era una resistencia armada, política, popular y armada, la confluencia entre eso
el aislamiento internacional de Sudáfrica. Hubo un momento en que Sudáfrica estaba excluida hasta mismo de los concursos de Miss Universo, o sea, no podía participar de nada en ese mundo, totalmente aislada. Y un tercer factor que fue el factor militar. Recordémonos que el ejército de Sudáfrica en ese momento, en los años 80, era considerado uno de los ejércitos más poderosos del mundo y caminaba para tener una energía nuclear militar, o sea, armas nucleares. Y el ejército de Sudáfrica sufre una derrota muy significativa en la batalla de Cuito-Cuanavale al lado de la UNITA y contra el ejército angolano y el ejército cubano. Entonces, ha sido la confluencia de esos tres factores que ha obligado a Sudáfrica, el régimen del apartheid de Sudáfrica, a hacer una opción. La opción de la guerra con la posibilidad de una pérdida total o la opción de una transición. Y el régimen surafricano ha hecho una opción por negociar la transición con de Klerk, que todo lo que ocurrió después de que conocemos, las negociaciones con Mandela, su liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el escenario con Israel es exactamente el mismo. Israel solamente va a retroceder con la confluencia de esos tres factores: el aislamiento internacional, la resistencia palestina y una fuerza militar que le pueda imponer límites. Bueno, la resistencia palestina es heroica, nosotros la conocemos, reconocemos lo que ha ocurrido en estos últimos 20 meses. Yo no conozco muchos paragones en la historia de tal nivel de resistencia, o sea, eso se hace comparable, no sé, con los vietnamitas o con la gente de Leningrado en los 900 días de cerco durante la Segunda Guerra Mundial. Pero quizás Gaza sea aún peor porque ellos no tuvieron y no tienen ningún tipo de apoyo externo. Han luchado 100% aislado de un punto de vista militar. Bueno, entonces ese factor nosotros tenemos, la resistencia palestina, y la resistencia palestina ha desmascarado el Estado de Israel, ha desmascarado su naturaleza racista, colonial y genocidaria. El aislamiento internacional avanza con mucha rapidez. Yo creo que mucho hay lo que hacer. Yo creo que los gobiernos del llamado sur global, especialmente los gobiernos progresistas o de izquierda, deberían inmediatamente romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, generando una situación de boicot mundial contra ese Estado criminal. Pero el aislamiento está en curso y ahora gana aceleración. Bueno, y ahora tenemos el tercer factor. Israel, en sus ambiciones expansionistas, de común acuerdo con Estados Unidos, Israel ha atacado a Irán. Irán revela capacidad de revide. Irán está, hasta el momento, al mejor. Irán está logrando golpear duro al régimen sionista, imponiendo sobre Israel algo que ellos no han conocido jamás, que es miedo, pánico. Y eso representa, esa reacción de Irán a Israel, representa un elemento fundamental para tumbar el más grande enemigo de la paz, el más grande, enemigo de la humanidad en esa etapa de la vida, que es el régimen sionista. Yo creo que hay también, Leandro, Marco, Ina, que caracterizar lo que ha ocurrido en estos últimos días. Israel ha hecho un ataque ilegal contra Irán. Israel ha rompido lo que determina la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas solamente permite a los estados recurrir a las armas en carácter defensivo. Israel ha atacado a Irán confesadamente con un carácter ofensivo, lo que ellos dicen un ataque preventivo. Irán tiene todo el derecho de reaccionar contra Israel con la máxima fuerza. Yo voy a repetir esa frase. Irán tiene el derecho de reaccionar contra Israel con la máxima fuerza. Cualquier respuesta de Irán es legítima bajo el derecho internacional.
Y esa es la situación que estamos enfrentando. A ver si Irán va a tener capacidad militar y económica de sustentar esa situación militar contra un ejército que es financiado, entrenado por Estados Unidos, por la Unión Europea, por las grandes potencias capitalistas. Otro elemento clave en esa situación, para concluir, es lo que harán la Rusia de Ina y China. O sea, lo que van a hacer esos dos grandes actores del escenario internacional. Si Estados Unidos ataca a Irán junto con Israel, Rusia y China se quedarán solamente con unas noticas diplomáticas y aceptarán una posible caída de Irán, o Rusia y China apoyarán su aliado estratégico. Irán hace parte del BRICS, Irán tiene acuerdos estratégicos con Rusia y China. Ese es un elemento fundamental para que podamos tener un cuadro más completo de análisis, lo que harán Rusia y China. Breno, ¿cómo estás? Va a ser un poco negativo en la correlación de fuerzas, como para plantearlo de otra manera. Porque si uno ve la evolución desde el 22 hasta acá, uno ve que por lo menos Israel logró debilitar a Hezbollah, logró o ser parte o que se acometiera el objetivo de la caída de Bashar al-Assad, y de alguna manera le quitó una serie de respaldos a Irán, y uno puede presuponer que si se lanzó a esta ofensiva, es porque calcula que tiene una correlación de fuerza suficiente por haber debilitado, si se quiere, los anillos que había construido Irán, o porque tiene la capacidad propia, o porque finalmente Estados Unidos va a terminar hipotéticamente involucrándose. ¿Vos pensás que es así, que han subestimado, que efectivamente Irán está o está menos fuerte por estos golpes sucesivos que tuvieron y es en realidad el mejor momento en esta situación de Israel, que parece determinado, como dice Netanyahu, a rearmar el mapa de Medio Oriente? O sea, él lo dice, vamos a rearmar el Medio Oriente. Y San se acabó y están avanzando en eso. Mira, yo haría dos observaciones sobre eso, Marco. La primera, yo creo que nosotros tenemos que analizar con mucho cuidado la correlación de fuerzas después del 7 de octubre de 2023. De un punto de vista militar, parece evidente que Israel ha logrado acumular más fuerzas. El Hezbollah ha perdido su capacidad ofensiva, la situación del Hamas aparentemente parece más debilitada que hace 20 meses, la caída de Assad en Siria es otro elemento importante, pero ese aspecto militar no puede ser analizado de forma aislada, porque en términos políticos o geopolíticos, la correlación de fuerza para Israel es peor hoy do que hace 20 meses. La situación interna en Israel es peor hoy que hace 20 meses. La acumulación de fuerzas de los adversarios del régimen sionista en términos políticos es más fuerte hoy que hace 20 meses. Yo creo que hay que considerar que antes del 7 de octubre de 2023 la cuestión palestina estaba a camino de los archivos de la historia. La cuestión palestina estaba muerta. La cuestión palestina renació después del 7 de octubre. Y en ese momento el nivel de aislamiento de Israel es el más grande de la historia, desde 1948. Jamás el régimen sionista estuvo tan aislado como hoy día, y jamás la causa palestina tuvo tanta simpatía y tanto apoyo como actualmente. Entonces, en términos más amplios, yo creo que la correlación de fuerzas es desfavorable a Israel y no favorable, aunque en términos militares, digamos, haciendo la contabilidad militar, Israel tenga una situación más favorable. Yo haría una comparación, claro que todas las comparaciones son muy problemáticas, pero hay que, para que podamos, digamos, una comparación para que podamos analizar esas cuestiones de forma más amplia. Recordémonos que cuando hubo la ofensiva del Tet de Vietnam, de un punto de vista militar, ha sido una derrota brutal de las fuerzas vietnamitas. O sea, han perdido una cantidad absurda de equipos militares, de soldados,
Ha sido algo brutal cuando Vietnam decide atacar a Estados Unidos en ese momento, en 1968. Pero aunque tenga sido, de un punto de vista estrictamente militar, una derrota del punto de vista político-social, sencillamente la ofensiva del Tet destrozó la capacidad interna de Estados Unidos e internacional de mantener la guerra de Vietnam. Y eso llevó al fin al acuerdo de paz en París y la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y finalmente la victoria de Vietnam. Las circunstancias son muy distintas, pero apenas para que podamos hacer ese equilibrio. O sea, hay que analizar la cuestión de un punto de vista militar, pero hay que analizarla también de una forma más amplia, de una forma geopolítica, político-social. Ese es un factor. Segundo factor, Israel vive una situación en la cual el régimen sionista imagina tener o calcula tener una ventana de oportunidad para consolidarse como una potencia regional en el Medio Oriente. Considera que es un momento en que militarmente puede avanzar, tiene la protección de Estados Unidos y hace una apuesta de que Rusia y China van a cruzar los brazos. Y ha hecho un cálculo de que Israel puede, con ayuda de Estados Unidos, destrozar a Irán, incluso destrozar el régimen político, la República Islámica de Irán. Ese es el cálculo que claramente lo hace Netanyahu. El tema es que Israel puede estar haciendo, en ese caso, de un punto de vista militar, un cálculo equivocado o dos cálculos equivocados. Un es claro, Irán hasta el momento está demostrando una capacidad militar mucho más elevada de lo que la calculaba Israel o de que la calculaba Estados Unidos. Irán está logrando golpear a Israel como jamás ha sido golpeado Israel, quizás desde la guerra de Yom Kippur. O sea, es una situación militar mucho más difícil de la que calculaba Netanyahu. Ese es un elemento que hay que considerar. El segundo elemento, el tonido de Putin y Xi Jinping está escalando, no está bajando. No está bajando. O sea, China comprendió muy claramente de que estamos nuevamente delante de una proxy war, una guerra por procuración. La guerra es entre China y Estados Unidos. Estados Unidos interviene con Israel para destrozar a Irán, porque tumbar a Irán representaría Estados Unidos controlar todo el Medio Oriente, todo el Medio Oriente, con sus reservas petroleras, con su importancia geográfica, y humillar a China. Por otro lado, si Irán logra mantenerse, enfrentar a Israel, es un gran logro estratégico de China y Rusia. Nuevamente es una proxy war, y los líderes de Pekín, y yo creo que también Putin lo tienen claro, de que Irán no puede caer. Y están escalando su grado, al mejor, digamos, en términos vocales, están escalando su grado de involucración en la región. Entonces, nosotros estamos nos acercando de una situación muy difícil, y lo concluyo para decir, esa batalla, la batalla de Irán, es un momento clave. O hay un reculo y hay un alto de fuego para negociaciones, o sea, Rusia y China logran presionar a Estados Unidos para que presione a Israel para un alto de fuego, y con eso se permite evitar un escenario aún más peligroso, o no se hace el alto de fuego y nosotros podemos estar en un escenario mundial muy complicado, con el peligro de una confrontación abierta entre Estados Unidos de un lado y del otro lado, China y Rusia, como jamás estuvimos en los últimos años. Breno, un placer siempre tenerte aquí, muy didáctico, un poco tirando el hilo de tu última respuesta. Estabas diciendo, primero hablaste de la fuerza militar de Irán, supuestamente lo atacan por ese programa nuclear, ¿no? Justo se están realizando las negociaciones entre Washington y Teherán
Se habla de que quizás hasta Rusia podría ser, pues podría mediar entre ellos. ¿Qué sabemos realmente de verdad de ese programa nuclear iraní? Porque una escucha a Netanyahu, está a semanas, pero al final no se le ataca a un país con potencial nuclear así como lo hacen con Irán, ¿no? Y luego estás hablando de la proxy war. ¿Por qué la llevan a cabo y por qué les interesaría esa caída de Irán? Explicado con peras y manzanas para todos. Mira, yo creo que el control del Medio Oriente es fundamental en el actual escenario de confrontación geopolítica entre el sistema dirigido por Estados Unidos y la alianza sino-rusa, entre China y Rusia. Yo creo que es clave, repito, por sus reservas petroleras y también por su ubicación geográfica. Es el espacio de transición entre el occidente y el oriente. Es un espacio estratégico. Y yo creo que la situación en Medio Oriente puede ponerse más fácilmente fuera de control do que la situación en Ucrania. Entonces, esa es la importancia de lo que ocurre en Medio Oriente. Mira, Irán en ese momento es el único estado de la región que se opone al sistema imperialista liderado por Estados Unidos. Todos los demás han sido derrotados o sus gobiernos han sido reemplazados por gobiernos pro-occidentales. Todos. Siria, Libia, antes Irak, todos. El Estado que en el Medio Oriente resiste a la hegemonía de Estados Unidos es Irán. Entonces, esa es la importancia de lo que ocurre y por eso es un proxy war, porque es importante para Estados Unidos controlar Medio Oriente y es muy importante para Rusia y China no perderlo totalmente, no perder a Irán. Es una batalla estratégica. O sea, yo no diría que es la batalla de Stalingrado, pero es la batalla de Kursk. O sea, es una batalla casi tan importante cuanto la batalla de Stalingrado. O sea, es algo muy crucial en el juego geopolítico actual. Entonces, esa es mi observación principal en relación a lo que usted me ha preguntado. Sí, también Mira, te pregunté sobre el programa nuclear. sí, voy a hablar de eso. Claro, me había olvidado. Mira, es muy difícil hacer una afirmación muy categórica. Yo diría que estoy casi 100% seguro que Irán no tiene armas nucleares y de que Irán siquiera estaba decidido a tenerlas. Yo creo que Irán tenía una estrategia de confiar su defensa a Rusia. ¿Cómo hacer eso? Poniendo a Rusia como el depositario de sus reservas de uranio. En el acuerdo que se negociaba, que fue el acuerdo que rompe Trump, Irán haría el desarrollo de su energía nuclear a través de Rusia, teniendo derecho a una energía nuclear pacífica, pero no a suficiente grado de procesamiento del uranio para tener sus armas nucleares. Irán haría un contrato de protección. Rusia y China garantirían la protección de Irán. Un acuerdo estratégico bajo el cual si Irán fuera atacado por Estados Unidos o por Israel, Rusia y China tenían el compromiso de proteger al país. Yo creo que esa es la estrategia de Irán. Irán siempre estuvo en las mesas de negociaciones. Recordémonos que Brasil tuvo un rol muy importante en 2015 y en 2010, perdóname, en las negociaciones, en el primer acuerdo que hubo con Irán, junto con Turquía, Brasil, Turquía e Irán, un acuerdo exactamente para, digamos, garantizar que Irán no desarrollaría armas nucleares, pero tenía el derecho, como todos los países lo tienen, de desarrollar energía nuclear pacífica. En ese momento se quedó muy claro para Brasil, en las conversaciones que tuvo Lula con Ahmadinejad,
muy claro que Irán no tenía el objetivo de construir armas nucleares porque sabía que eso podría representar un peligro para la supervivencia de Irán, porque podría ser víctima de un ataque preventivo de Israel, pero un ataque nuclear preventivo. Entonces, eso yo tengo casi, digamos, uno no puede tener en una guerra 100% de certeza, pero yo estoy muy seguro de que Irán no desarrollaba armas nucleares. Yo estoy seguro que Israel y Estados Unidos y Unión Europea saben de eso. Nuevamente es lo que ocurrió con Irak. Recordémonos, no había la historia de que Irak tenía armas de destrucción masiva. No ha sido por eso la invasión de Irak en 2003. Bueno, ahora con Irán se ha cambiado el pretexto. El pretexto ahora son armas nucleares que estaría desarrollando o que estaría Irán por desarrollar. Y no se habla del otro lado, ¿no? Que Israel tiene armas nucleares clandestinas, que Israel no está bajo la fiscalización de la Agencia Internacional de Energía Atómica, de que Israel esconde del mundo su desarrollo nuclear, etcétera. De eso no se habla, lo que es algo increíble. Eso no se habla ni en la izquierda, que Israel seguramente tiene armas nucleares y no hay sobre Israel ningún grado de fiscalización. Y por fin, Ina, yo digo, hay una lección en esa historia toda. La lección, yo le llamaría de la lección norcoreana. Si quiere ser soberano, tenga la arma atómica. Si quiere estar protegido contra sus enemigos y contra el sistema imperialista liderado por Estados Unidos, es bueno que tengas armas nucleares. Eso es la única posibilidad concreta de disuasión, de impedir ataques como los que Irán está sufriendo. Breno, Estados Unidos, aparentemente Israel le ha solicitado, ha estado presionando a Estados Unidos para que ingrese de manera abierta a este combate contra Irán, que no avance más allá de una guerra proxy a una guerra donde sus propios tropas, sus propios militares, su aviación, sus misiles apunten de manera abierta contra Irán. Si bien primero daba la sensación de que no había trascendido, que Estados Unidos no se iba a involucrar de esa manera, los pasos que ha dado Donald Trump, volver de la cumbre del G7, exigirle que se rinda de manera inmediata, la amenaza abierta ya de algunos voceros, incluso del trumpismo, de que tienen la responsabilidad de proteger a Israel y que están dando la idea de que podrían involucrarse de manera, ahora sí, formal, abierta, desenvuelta en esta guerra que todos sabemos que está soportada por los Estados Unidos o respaldada, pero que significaría un cambio cualitativo su participación y más en el eje geopolítico. ¿Crees que eso es posible? ¿Crees que es una bravuconada? ¿Esto de algún modo se va a confinar a este enfrentamiento local? ¿O realmente ves la posibilidad de que Estados Unidos avance en una guerra abierta contra Irán? Yo creo que esa opción está sobre la mesa, pero creo que la dirección política del Estado norteamericano está dividida y confusa sobre cómo actuar. Voy a tentar ser más claro sobre eso. Yo creo que hay un sector del gobierno de Estados Unidos muy vinculado al lobby sionista, muy vinculado, que desea que Estados Unidos intervenga directamente para liquidar la República Islámica de Irán e imponer una derrota estratégica a China y Rusia en el Medio Oriente, que esa es la hora de hacerlo. Hay un sector que muy claramente piensa así y que calcula que Rusia y China se van a quedar muy vocales, pero poco activas. O sea, que no van a hacer gran cosa si Estados Unidos resuelve ingresar en la guerra al lado de Israel. Entonces, hay un sector que hace ese cálculo. Hay otro sector que hace otro cálculo. El cálculo de que la fortaleza militar de Irán es superior de la que se había antes analizado, que el costo político interno en Estados Unidos
puede ser demasiado pesado. Recordémonos que una de las banderas de Trump durante la campaña electoral ha sido sacar a Estados Unidos de la guerra, de las guerras. Y lo que está ocurriendo es el opuesto. Él está ampliando las frentes de conflicto militar. No ha resuelto el tema de Ucrania, ha apoyado a Israel en la continuidad del genocidio palestino y ahora ingresaría en la guerra contra Irán. Y ese otro sector también calcula que China y Rusia pueden moverse de una forma más activa y que eso puede ser una situación que salga del control. Entonces yo creo que hay ese shock en el interior de la Casa Blanca. Por eso mismo, hoy día, Trump anunció que en las próximas semanas va a tomar una decisión. O sea, ganó tiempo. Ganó tiempo para observar sea el desarrollo militar de la confrontación entre Israel e Irán, sea para observar, sea para negociar eventualmente con Rusia una salida para la situación, un alto de fuego que represente una interrupción o una suspensión de esa situación de confrontación, o sea, para observar hasta dónde China y Rusia pueden ir en solidaridad a Irán. Entonces, yo ¿Para creo que cuándo esa tenemos que opción... esperar esa respuesta de China y Rusia, Breno, en tu opinión? Porque Mira, eso uno es habla, algo que no perdona por hay... interrumpirte, pero digo, muchos estamos esperando a ver qué dice Rusia, pero Rusia a la vez mantiene esas relaciones un poco extrañas con Israel, una relación personal entre Putin y Netanyahu. Israel se ha negado a mandarle armas a Ucrania. Ha habido ahí también sus relaciones. Nosotros esperábamos que Rusia iba a posicionarse del lado de Irán abiertamente, no lo está haciendo de momento. ¿Qué es lo que crees que puede pasar? Porque yo sinceramente pienso que esto va a ser un poquito por debajo de la mesa, un poco quizá alguna flota fantasma que puede ir ya en dirección a Irán con algún armamento o con algo para apoyar, pero digamos de forma encubierta. Mira, yo creo que hay una creciente en términos vocales. Lo que yo afirmo acá, escuchando, leyendo las afirmaciones de Lavrov, incluso del mismo Putin hoy día. O sea, o sea, hay una escalada vocal en relación de solidaridad en relación a Irán y de denuncia del Estado de Israel, tanto de Rusia cuanto de China. China también, el canciller chino fue muy duro hoy día. Mira, yo no creo que Rusia y China se van a involucrar a lo mejor en una etapa inicial. No creo que haya la hipótesis de una involucración militar de Rusia y China en la región en una primera etapa, repito. Yo creo que lo fundamental para Irán en ese momento es garantizar que no va, que Irán va a tener misiles suficientes, munición suficiente, apoyo económico suficiente para continuar la guerra contra Israel si Israel sigue con la guerra contra Irán. Yo creo que ese es el factor fundamental. Irán tiene que garantizar su stock bélico. Hay un segundo factor, de que Rusia y China impongan límites. O sea, o sea, ¿qué sería eso? Decir claramente cómo van a actuar Rusia y China si Estados Unidos se involucra en la guerra. O sea, ese es el gran tema. O sea, Rusia y China dicen, mira, hay una línea roja. Si Estados Unidos interviene en la guerra, se rompió la línea roja y nosotros nos vamos también a involucrar en la guerra. Esa es la línea roja, que hay que definirla. Y eso yo creo que es la preocupación en la Casa Blanca. Rusia y China van a fijar esa línea roja de que la involucración de Estados Unidos representa la posibilidad de que Rusia y China se involucren directamente en el conflicto. O, digamos, pueden hacer una otra línea roja que es el grado de involucración de Estados Unidos es que determina esa línea roja. O sea, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos está haciendo movidas de tropas raras. O sea, movidas de portaaviones, movidas de sus aviones F-35, todos para la región. Estados Unidos va a hacer, además de eventualmente
a ayudar a Israel en el bombardeo de instalaciones nucleares de Irán. Estados Unidos tiene un plan B, pretende hacer con Irán lo que hizo con Irak, porque es la única forma de tumbar un régimen político. Un régimen político no se tumba con bombas, un régimen político se tumba cuando tiene fuerza armada por abajo, o sea, cuando se tiene fuerzas en la tierra controlando el territorio. No creo que ese sea el plan de Estados Unidos en ese momento. Estados Unidos está tentando una otra variable. Ustedes seguro que deben ter leído o escuchado. Estados Unidos trató de recuperar una figura que yo pensaba muerta, que es el hijo de Reza Pahlavi. Reza Pahlavi salió por los medios hablando de que era una oportunidad para que el pueblo iraní se levantara y tumbara el régimen de los ayatolás. Estados Unidos busca actuar para ver si logra, digamos, algún nivel de disidencia, de protesta interna en Irán, alguna fuerza política interna que pueda tumbar el régimen de los ayatolás. Entonces, yo creo que esas son las cartas sobre la mesa. Estados Unidos no tuvo desde el inicio una estrategia. Estados Unidos está en una situación inestable, porque quien ha determinado la dinámica de las decisiones me parece ser Israel. Acá en portugués hay un dicho que dice así, normalmente, vou falar em português, normalmente o cachorro balança o rabo, mas às vezes a cauda, o rabo balança o cachorro. Em espanhol seria el perro abana la cauda, pero hay veces en que la cauda abana el perro. Israel es la cauda que abana el perro, ¿no? O sea, Israel tiene una capacidad de interferencia en la política de Estados Unidos. Y la estrategia de Netanyahu, yo creo que ha generado una situación en el interior de la Casa Blanca sobre lo que hacer. O sea, yo creo que Estados Unidos no había hecho un cálculo previo, se está tratando de ubicarse en esa situación. Antes yo creo que la idea de Trump era hacer un acuerdo con Irán, tratar de impedir que Irán fuera, digamos, una amenaza militar a Israel, tratar de poner Irán fuera de la cuestión palestina, hacer con que Irán no apoyase más a las organizaciones palestinas, ni a Hezbollah, ni a Hamas, neutralizar Irán. Yo creo que era la estrategia de Trump durante su campaña electoral. O sea, hacer con que Irán no fuera más un actor regional, que Irán hiciese un acuerdo nuclear que lo sacase de la situación regional. Pero creo que esa estrategia está cambiando. Yo creo que hay una fuerza en el interior de la Casa Blanca, hay un bloque en el interior de la Casa Blanca que ya propone, mira, hay una nueva situación, vamos a intentar cambiar el régimen político, vamos a tratar de tumbar a Irán, es nuestra oportunidad, es una ventana de oportunidad que Israel nos abrió, y eso habla también ese primer ministro de Alemania, ¿no? Que Israel está haciendo el servicio sucio por nosotros, ¿no? A mí eso es increíble, ¿no? O sea, hay siempre, eso es terrible. Y cuando eso es hecho por un alemán, te digo con sinceridad que algo salió errado después de la Segunda Guerra, ¿no? Algo nos salió errado después de la Segunda Guerra. Deje a alemana, lo que siempre ha dicho mi abuela, deje a la alemana con las manos libres y nosotros vamos a tener problemas en poco tiempo. Breno. Sí, Adelante, no sé Ina. si Marco quiere añadir algo, pero yo te iba a dar las gracias por este análisis excelente, como siempre. Recordamos, fíjate cómo valoramos tus análisis, que hasta ayer hablábamos de aquella primera vez que viniste a Macondo diciendo eso, que a Israel solo lo va a parar una maquinaria militar bélica de los actores regionales y de Rusia y China. Y fíjate dónde estamos hoy. Gracias, Breno, por tu tiempo, por tu análisis. Yo cometo muchos Sí. equívocos. Una vez o otra, cada 10 años, acerto uno. Como dicen en Rusia, ¿no? El reloj roto muestra la hora exacta una vez al día, ¿no? No sé si lo dicen en otros países, pero... Acá en Brasil son 2 veces al día. Son 2 veces. Acá Dos son 2 veces, veces, pero en en Rusia realidad, no sí, son.
Bueno, Breno, Es muchas verdad, Pero gracias. fíjate. ustedes en Rusia dicen eso en ruso, que es mucho más difícil que en portugués. Bueno, Breno, muchas gracias. Ahí estoy por, por ir a ver la entrevista que le hiciste a Díaz Canel. No sé si sale hoy o salió Ah, ayer, sí, pero salió hoy por la mañana. Sí, sí, sí. voy a verla, que promete estar muy interesante también Sí, esta ha sido entrevista bien que le hicieron interesante. para Mundo. A mí me cayó muy bien la entrevista, sí, en las opiniones, las análisis de Díaz Canel, sí, es verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Breno Gracias, Altman. Breno. Leandro, Un gracias. abrazo. Ina, Marco está caladito, está preocupado ya con el campeonato mundial del próximo año. Venía a México a verlo. ¿Está viviendo en México Espero ahora? allá. Bueno, me No, voy a pero querés que México. cuente cosas al aire. Yo te estoy diciendo venía a México a ver el Mundial. Es una invitación. Sacamos una foto tomando un mezcal y viendo los partidos. Está bien, así es. Gracias, Breno. Un Bueno, abrazo. Nosotros vamos a tomarnos 2 minutitos de pausa y volvemos.